Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy les voy a hablar sobre las 5 dimensiones del pensamiento crítico basado en mi ensayo Voz entre voces sin barrera. Vamos a aterrizar un poco sobre mi ensayo. Les voy a hablar un poco sobre la introducción. En mi ensayo lo que vemos es los estereotipos de género juegan un papel muy importante, ya que es la construcción de la autoestima de las adolescentes desde temprana edad. A las mujeres se les imponen expectativas específicas sobre el cómo deben verse o el cómo deben actuar y qué más metas deben alcanzar, limitando su libertad de ser y decidir. Esta presión es constante ya que condiciona sus decisiones y alimenta su inseguridad ya que tienen en no encajar o no ser suficientes para cumplir con las exigencias sociales. Estas consecuencias recaen indudablemente en mayor medida sobre las mujeres, favoreciendo además su vulnerabilidad para ser víctimas de violencia. Dada la importancia de los estereotipos de género en los procesos discriminatorios, resulta esencial saber si el contenido de estos estereotipos permanece estable o si se ha producido algún cambio en el estudio o nos proponen identificar los estereotipos de género que se mantienen vigentes en la actualidad. Es decir, pretendemos señalar aquellas características que se dignan de manera diferencial a cada grupo de género. En este caso les voy a hablar un poco del desarrollo sobre el tema la igualdad de género. Para visualizar claramente la situación que queríamos abordar nosotros, como una principal causa era encontrar en nuestro grupo focal. Nuestro grupo focal eran unas jóvenes adolescentes de 15 a 20 años, la más mayor. Eh, Encontramos los estereotipos de género como una causa de una investigación, era con la mentalidad con la que nosotros fuimos allá. Entonces, esta problemática llevaba a causa la crianza de que como personas uno tiene, la superioridad o la masculinidad del machismo, la cultura y tradiciones y modelos mentales. Ahora, sus consecuencias son los traumas y abusos, la baja autoestima que nosotros hemos aterrizado en esta. Ahora, hemos encontrado este árbol con la investigación, ya que en general, ahora una vez entendimos a profundidad el problema, decidimos aterrizar en esta causa. ¿Por qué digo esto? Porque ya más adelante se los voy a ir explicando. Ahora, nosotros conocimos a las chicas en silencio realizando actividades y preguntas en las cuales nosotros queríamos llegar a tener un lazo de confianza entre el grupo focal, que eran ellas, y entre nosotras las chicas que íbamos con mis compañeras. Les voy a hablar sobre un poco de mi conclusión de mi ensayo. La verdad, el poder ayudar con este espacio a esas adolescentes me sirve mucho, sí, porque hubo muchas chicas que ponían de su parte, o si no, también en el que trabajábamos juntas, todas pusimos de nuestro granito de arena. En este caso, todas como personas quisimos lograr algo en ellas y en el que ellas quisieran aprender algo nuevo o ser partícipes para nosotros. Les voy a hablar sobre un poco de mi conclusión de mi ensayo. La verdad, el poder ayudar con este espacio a esas adolescentes me sirve mucho, sí, porque hubo muchas chicas que ponían de su parte, o si no, también en el que trabajábamos juntas, todas pusimos de nuestro granito de arena. En este caso, todas como personas quisimos lograr algo en ellas y en el que ellas quisieran aprender algo nuevo o ser partícipes para nosotros fue de mucha ayuda porque la verdad hemos podido hacer hablar y conocernos con ellas un poco más en cada visita que nosotros hemos logrado tener. Hoy digo que es una cosa muy bonita y es buena el poder incentivar nosotros como jóvenes a más jóvenes que pueden ingresar a la universidad, a que valen más allá de lo que somos y que podemos lograr todo lo que nosotros como personas nos propongamos. Queremos acompañarlas en su proceso de crecimiento, también ayudándolas a fortalecer y a fortalecerse como personas y ser mejores personas empoderadas y seguras de sí mismas. Así queda claro, demostrado que fortalecer la autoestima en mujeres adolescentes de entre 15 a 20 años mejora su bienestar emocional, sino que también contribuye a formar jóvenes más seguras y conscientes de su propio valor. Ahora les voy a hablar sobre un poco del contexto de mi introducción sobre el tema del proyecto basado en la autoevaluación de las 5 dimensiones. Voy a comenzar sobre la dimensión lógica, que es el ¿cuál es mi tema principal que yo basamos aquí? Como les expliqué anteriormente, serían los estereotipos de género. ¿Por qué estereotipos de género? Porque la verdad en la actualidad se
necesita como que ver, queríamos ver todos los roles que cumplíamos. Un argumento principal presentado en mi ensayo es el de los estereotipos de género, que también fueron evidentes en las autocaracterizaciones con las evaluadoras femeninas, tanto del cómo ellas pudieron calificarse de sí mismas y cómo los hombres, personas masculinas, pueden calificarlas como personas menos, y los evaluadores masculinos calificándose a sí mismos como menos comunitarios que las evaluadoras femeninas. En este caso, aunque hubo excepciones, no hubo diferencias en las autoevaluaciones de competencias, sino mayor independencia y sociabilidad para hombres y mujeres. En este caso vamos a basarnos solo en adolescentes mujeres. ¿Cuáles son las proposiciones más importantes de mi ensayo? Tengo varios en cuales les voy a mencionar, que serían: los estereotipos de género condicionan la autoestima y desarrollo personal de las adolescentes, la falta de espacios seguros y el apoyo emocional que afecta su bienestar psicológico. La autoestima baja genera consecuencias negativas como el aislamiento, la ansiedad y la desmotivación. A fomentar el amor propio, el autoconocimiento y sus habilidades socioemocionales. ¿Cuál era aquí el punto 4? Que serían cuáles son los conceptos desarrollados basados en mi ensayo, que vendría a ser el autoestima, los estereotipos de género, su autoimagen, el autoconocimiento, la empatía, las actividades socioemocionales, la técnica que hemos logrado utilizar y los roles de género. Como punto 5, que vendrían a ser los criterios del análisis. Tenemos qué estándares están presentes. Las afirmaciones, el punto B, que sustentan el mensaje de todas estas serían: desde el punto 1, que los establecen expectativas sociales tanto rígidas como desde el cómo deben actuar, el cómo deben vestirse, tanto las de los adolescentes, y limitando su propio autoconcepto que cada quien puede tener. El acceso a entornos de confianza y de apoyo emocional, sí, porque mayormente se reduce el riesgo de ansiedad y la depresión y las conductas autodestructivas que uno mismo o ellas mismas pueden tener en el ambiente en el que se encuentran. El punto 3 sería: una autoestima baja provoca dificultades emocionales y sociales, disminuye la motivación y aumenta las probabilidades de problemas psicológicos. El punto 4, la baja autoestima, porque se la relaciona con síntomas de ansiedad, la depresión, aislamiento social y bajo desempeño académico, afectando mucho. La autoestima se la figura siempre con el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros. El punto 6, las adolescentes necesitan esos espacios donde puedan expresar sus emociones sin el miedo a ser juzgadas o rechazadas. De lo contrario, ellas se reprimen sus sentimientos emocionales y no son libres a poder expresarlas. 7, los estereotipos son creencias prejuiciosas que las condicionan sus capacidades, derechos y su libertad de todo adolescente. Estos estereotipos provocan exclusión, un tipo de violencia o desigualdad o en oportunidades educativas, tanto laboral y en lo personal, porque afectando también su autoestima y su salud emocional, afecta mucho en ella. El punto C de esta dimensión sería: cuáles son mis frases que no tienen sustento en algún mensaje pero se pueden comparar. Sería la de: condicionan sus capacidades ellas como adolescentes, el riesgo de ansiedad que pueden tener, limitando su autoconcepto de las cosas que ellas sepan y no quieran expresárnoslas al momento de preguntarles. Conductas autodestructivas, sí, porque algunas se veían como con un comportamiento que no querían como que ayudar, que las ayudemos o les preguntemos el cómo estén, cómo se sentían. Entonces la motivación también y el miedo. En sus estereotipos de roles de género, como también en la que autoestima baja en la adolescente está influenciada por esta. Entonces no son solo estas como causas principales, sino aún más hay entre ellas. El diálogo, donde permite identificar estas cosas y plantear soluciones creativas y humanas, entonces nos ayuda a poder, más allá de ver criterios sobre el tema, e investigar un poco más allá de todas las consecuencias que pueden traer este pequeño problema, que puede haber más allá a fondo en ellas. Entonces tenemos en el punto B
un análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Tengo donde dice: los evaluadores masculinos generalmente describieron a las mujeres como menos agentes que los hombres y como menos agentes que las mujeres las describieron. Eso dicen. Los hombres, por el contrario, se caracterizan, ¿no?, a sí mismos en términos menos estereotipados, como más comunitarios. También se vuelven más vulnerables a situaciones de violencia o discriminación porque se sienten fuertes para poder defenderse. También tenemos en lo que hacíamos esa actividad, nos decían que no se sentían buenas personas. Como les contaba anteriormente, había un momento donde ellas se podían en un círculo y podían dialogar con todas nosotras, mis compañeras, y nos decían que no se podían sentir el 100% seguras con nosotros por la primera visita. Entonces fuimos como que cada visita yendo preguntándole, y era como que se podían expresar un poco más hacia nosotros. Más de 2 adolescentes confesaron que estaban tristes al saber que están lejos de sus familiares y que se sentían culpables de toda la situación en la que habían pasado y en la que se encuentran. Más nos impacta mucho el cómo ellas como jóvenes sí están arrepentidas, la verdad, y hasta hoy ellas quieren crecer como personas y sí saben el acto que cometieron, entonces saben que pueden ser juzgadas por haberlos cometido, y la verdad se las vieron con una energía muy baja, mayormente por el tiempo que conllevan ellas ahí en el centro. Nos impacta mucho como ellas como jóvenes, cada mujer tenía una fuerza única, porque no todas decían que estaban bien, otras decían que estaban mal. Entonces la verdad, cada historia debe ser contada, y cada historia que ellas tiene un valor que no depende de la mirada o el juicio externo que ellas hayan cometido en el pasado. Logramos poder convencer un poco más del cómo valen como personas y lo cual valiosas deben de decirse a ellas mismas, o aceptar comentarios de otras personas o terceras personas o de nosotros hacia ellas, las puedan recibir y se las crean que ellas son más de lo que valen en este mundo. En este caso, algo que yo veía muy creíble era la realidad o pensamiento que uno tiene antes de ir al lugar, porque recibimos comentarios como que de nuestros padres o de nuestros amigos o compañeros en el cómo van a ir a ese lugar, si son chicas de mal, son chicas que han cometido algún delito. Entonces hay que ver más allá de una expectativa o una realidad. Las adolescentes, la verdad, fueron reconocidas como personas muy valiosas, más allá de todos sus errores o delitos que hayan cometido y que sean privadas de una libertad. Se promovió el respeto mutuo, tanto el diálogo sincero, el descubrimiento de talentos y cualidades positivas, porque más allá de no solo 1, 2 o 3 visitas, hemos tenido varias en las que hemos podido tener el progreso con ellas, de poder que ellas sean un poco más sinceras, que ellas puedan ver sus talentos o cosas que pueden hacer que ellas no sabían o que decían no puedo, entonces que se atrevan a intentarlo. Como punto D tenemos se reconoce el valor de otros seres humanos y así mismo a través del otro, mucho, porque hay una etapa en la que es idear, donde se pide ideas a terceras personas, ya sean familiares, amigos o compañeros. En este caso nos pudieron ayudar con un conocimiento o una solución a este problema que es la baja autoestima, dándonos ideas o tanto creativas para solucionar y aplicar con las chicas. Necesitamos varios, en este caso la mayoría eran buenos y nosotros decidíamos cuáles eran como que justas para poder aplicarlas con ellas. Es verdad o falso, somos en tanto dialogamos, podemos verificar la veracidad de nuestros pensamientos propios con otros. Es verdad o falso, hay cosas que sí y hay cosas que son falsas y verdaderas, porque como dice, podemos verificar la veracidad de nuestros pensamientos propios con otros. Entonces cada persona merece ser valorada por su esencia, no por su género, que vendría a ser una verdad que pude descubrir. El fomentar el amor propio, la aceptación y la confianza en sí misma es fundamental para el bienestar emocional. El diálogo permite validar y transformar nuestras ideas a través de las convivencias y al poder escucharlas a las adolescentes.
Es posible construir un diálogo justo y humano si aprendemos a vernos con comprensión y bondad de ambos lados. Es posible construir espacios justos y humanos si aprendemos a vernos con comprensión y bondad. La verdad que sí, porque es muy necesario, en donde las adolescentes puedan descubrir sus cualidades. Por último, penúltimo, la dimensión contextual. El inciso A, ¿cuál es el contexto en el que se hace el análisis? El contexto en el que se hace el análisis es en el centro llamado Semicro. Es un centro de reintegración, como mencioné. Realizamos un proyecto enfocado basado en la autoestima una vez ya aterrizado con nuestro grupo focal. Las podemos conocer tanto en el cual el entorno que esté marcado en ellas por factores sociales, culturales, familiares y personales. También en cómo la infancia negativa, abuso, estereotipos de género y su ausencia de apoyo emocional, la verdad era muy necesario en ella. En el punto B, que sería el análisis y las ideas reflejadas son parte de todo en una situación. ¿Cómo se toma en cuenta toda una realidad? Sí son parte del todo de la situación, la verdad, de la autoestima baja, y la hemos tomado en cuenta empezando desde el primero poder identificar el problema real. A partir de la etapa empatizar, en esta se detecta que más allá de los estereotipos de género, un gran problema era la autoestima baja. Para ello, en la etapa ideal aplicamos técnicas creativas adecuadas, las cuales sirvieron para recolectar ideas con las necesidades emocionales de las adolescentes, y las podemos en la etapa prototipar las ideas de manera real con un grupo focal en la cual ellas podían responder a las actividades de adolescentes, tanto para ellas. Nosotras como visitantes fuimos adaptándonos a una realidad que veíamos otra, social en la que vivimos y tanto cultural, que viven jóvenes privadas de libertad, la cual fueron actividades accesibles, tanto creativas y de mucho pensamiento o emocionalmente en ellas, y participativas que las chicas mismas fueran aceptando, el cual estas generaron un impacto positivo en su ánimo, confianza y su expresión emocional. En el punto número C, existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas, verificar el problema real del grupo focal. Nosotros nos basamos en verificar el problema real del grupo focal, que fue la autoestima baja, como ya lo mencioné. Existe una estructura y contexto que determina la validez, sí, porque hemos utilizado, como dije, varias etapas. Entonces empezamos por la etapa empatizar, que la verdad, a pesar de que ellas nos vean como unas chicas que íbamos a ir por un tiempo, luego de desaparecernos, hemos podido lograr que ellas tengan esa confianza con nosotros y puedan conectar más allá de un tema, sino en lo personal con cada una de nosotras, y nos puedan lograr a conocer un poco más y contar sus historias un poco más a fondo, el cual nos permite definir el problema real de autoestima baja, y tomamos nosotros acciones. Entonces las acciones son todas las actividades tanto participativas que hemos tenido con ellas, y tanto ellas respondieron a todas estas necesidades detectadas en ellas, que nosotros no se las hemos dicho, pero sí hemos podido detectar nosotros como visitantes en ellas. El punto número D de esta dimensión sería respecto a la época. Es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo, la problemática tiene soluciones. La verdad que sí, al inicio identificamos a nuestro árbol de problemas, causas estructurales como la crianza, cultura, machismo y tradiciones de estereotipos de roles de género. Entonces, sin embargo, durante nuestras visitas observamos causas más profundas y personales como la baja autoestima, la falta de apoyo emocional, la infancia negativa y las comparaciones sociales. Esto nos demostró que aunque las problemáticas sociales se mantienen en cierta medida, hay apertura para poder transformarla desde el trabajo emocional y el acompañamiento individual a cada una de estas personas. También en la actualidad ya hay un mayor reconocimiento sobre la importancia de la autoestima, el valor personal y la capacidad de cada mujer para liderar y participar activamente en su entorno. A todo esto, la verdad, nosotros propusimos ideas que la verdad sí tienen una intervención como también una evolución, ya que como mencioné anteriormente, hoy en día las mujeres tienen mayor reconocimiento en la autoestima baja. No es solo un problema también privado para resolver, sino que a través de fomentar actividades para un cambio bueno, vemos que hay un cambio de época, ya que se pensaba que solo eran problemas a atender colectivamente, sino que hoy en día la podemos fomentar. En el punto número E, la sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas.
Muchas de ellas se sentían culpables, sin valor, tanto invisibles y se sentían incapaces de ser mejores personas. Esto no nació en ellas espontáneas emocionales de las adolescentes y las poemas en la etapa prototipar las ideas de manera real con un grupo focal en la cual ellas podían responder a las actividades de adolescentes, tanto para ellas. Nosotras como visitantes fuimos adaptándonos a una realidad que veíamos otra, social en la que vivimos y tanto cultural, que viven jóvenes privadas de libertad, la cual fueran actividades accesibles, tanto creativas y de mucho pensamiento o emocionalmente en ellas y participativas que las chicas mismas fueran aceptando, el cual está generaron un impacto positivo en su ánimo, confianza y su expresión emocional. En el punto número C, existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas, verificar el problema real del grupo focal. Nosotros nos basamos en verificar el problema real del grupo focal, que fue la autoestima baja, como ya lo mencioné. Existe una estructura y contexto que determina la validez, sí, porque hemos utilizado, como dije, varias etapas. Entonces empezamos por la etapa empatizar, que la verdad, a pesar de que ellas nos vean como unas chicas que íbamos a ir por un tiempo, luego de desaparecernos, hemos podido lograr que ellas tengan esa confianza con nosotros y puedan conectar más allá de un tema, sino en lo personal con cada una de nosotras y nos puedan lograr a conocer un poco más y contar sus historias un poco más a fondo, el cual nos permite definir el problema real de autoestima baja y tomamos nosotros acciones. Entonces las acciones son todas las actividades tanto participativas que hemos tenido con ellas y tanto ellas respondieron a todas estas necesidades detectadas en ellas que nosotros no se las hemos dicho, pero sí hemos podido detectar nosotros como visitantes en ellas. El punto número D de esta dimensión sería respecto a la época es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo, la problemática tiene soluciones. La verdad que sí, al inicio identificamos a nuestro árbol de problemas causas estructurales como la crianza, cultura, machismo y tradiciones de estereotipos de roles de género. Entonces, sin embargo, durante nuestras visitas observamos causas más profundas y personales como la baja autoestima, la falta de apoyo emocional, la infancia negativa y las comparaciones sociales. Esto nos demostró que aunque las problemáticas sociales se mantienen en cierta medida, hay apertura para poder transformarla desde el trabajo emocional y el acompañamiento individual a cada una de estas personas. También en la actualidad ya hay un mayor reconocimiento sobre la importancia de la autoestima, el valor personal y la capacidad de cada mujer para liderar y participar activamente en su entorno. A todo esto, la verdad, nosotros propusimos ideas que la verdad sí tienen una intervención como también una evolución, ya que como mencioné anteriormente, hoy en día las mujeres tienen mayor reconocimiento en la autoestima baja. No es solo un problema también privado para resolver, sino que a través de fomentar actividades para un cambio bueno, vemos que hay un cambio de época, ya que se pensaba que solo eran problemas a atender colectivamente, sino que hoy en día la podemos fomentar. En el punto número E, la sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas. Muchas de ellas se sentían culpables, sin valor, tanto invisibles y se sentían incapaces de ser mejores personas. Esto no nació en ellas espontáneamente, sino que fue producto de un entorno social en el cual ellas se encontraban, tanto familiar o con sus compañeras en las que se encuentran, desde pequeñas o hoy en la actualidad. Desde la visita 1 que tuvimos con ellas, podemos notar que ellas se sentían unas personas no valiosas, no bonitas, mucho menos fuertes ante la sociedad o el mundo que les diga que valen el doble de lo que son. Claro que esas ideas venían de una sociedad que les repitió constantemente mensajes de inferioridad o insuficiencia. Este condicionamiento social afecta la percepción de la realidad porque hace que las personas asuman normal una situación que sí se puede cambiar. Al realizar actividades participativas donde ellas expresaron cualidades positivas, realizaron autorretrato o compartieron emociones, comenzamos a notar que su percepción de sí misma y de su realidad podía transformarse. Entonces demostramos que sí se puede reconstruir la percepción de su realidad, y esto es gracias al acompañamiento que hemos brindado nosotras durante estos meses, y que puedan cambiar de manera de ver el mundo cuando se les da espacio seguro y sin los prejuicios. En el punto número F, la cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de
de la idea. Por lo tanto, esto es consecuente con lo anterior. Soluciones en la realeza según la realidad del lugar. La cultura y el contexto social en el que viven las adolescentes del centro de integración las condicionan desde el inicio. Nuestro análisis y la elaboración de las ideas en la etapa de empatizar al observar su comportamiento, el silencio, la desconfianza o entre otros, tanto la tristeza, la dificultad, debíamos adaptarnos nosotros como visitantes a una realidad en la que ellas vivían. Entonces, la cual era crear propuestas más cercanas a ellas para crear como dinámicas que realizamos con ella. La última dimensión, que sería la dimensión pragmática, en esta podemos ver el punto A, que dicen las proposiciones directas, que son pensamientos propios, o indirectas, pensamientos de otros que tiene el autor al hacer afirmaciones. Yo como autora encontré la falta de expresión en ellas para poder hablar al momento de estar todas reunidas. En esta etapa acabamos lo que es la etapa primera del proyecto, empatizar con las chicas, en donde ellas no se podían expresar del todo. Entonces habían unas que demostraban lo sentimental, ponían a llorar, y entonces nosotros nos sentíamos como que conectadas un poco más allá de haberles preguntado una pregunta. Tenemos la acción 2, que es reemplazar sus pensamientos negativos por las afirmaciones positivas y realistas, que vendría a ser un pensamiento propio mío. El proyecto continúa y seguimos de ida con un buen avance, ya que tenemos las actividades mencionadas, pero nos impacta mucho el cómo ellas como jóvenes sí están arrepentidas por el acto de haber cometido algo malo. Entonces tenemos las actividades no fueron fáciles, y como mencionaba, no siempre se les facilitaba a todas el poder responder o saber las respuestas o recordarse siempre el cómo o cuando vean algo más allá, de que tengan como personas algo bueno en cada una de ellas, y que deben recordarse siempre lo que valen de sí mismas. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, cada mujer lleva en sí misma una fuerza única, una historia que merece ser contada y un valor que no depende de la mirada o el juicio externo. Recordarse también a uno misma lo que vale no es un acto de egoísmo, sino también un ejercicio de dignidad y amor propio, porque solo desde ahí es posible construir espacios más justos, empáticos y humanos para todos. Debemos aprender a vernos con los ojos de comprensión y bondad, entendiendo que cada persona enfrenta sus propias batallas. También tenemos el propósito de realizarlo en público, es decir, frente a todos los presentes. Ellas se podían expresar de fomentar un lazo entre compañeras, tanto emocional, el que puedan decirse qué es lo bueno que tienen cada una de ellas, tanto sus habilidades o individualmente de sí mismas. Ahora, con todo esto que hemos podido lograr con todas las etapas, podemos ver que hay una verdad a través de unas expectativas que nosotros teníamos sí o sí al principio, como les contaba. Entonces, por el hecho de que son malas, o sea, unas malas personas, no quieran charlar con nosotros, no las definen como personas, sino poder ayudarlas a una percepción más allá de lo que ellas creen que queremos nosotros lograr con ellas. Poder ayudarlas. La verdad que puedo decir que la realidad, yo que he sido parte de poder realizar una y otra visita con mi grupo, la verdad ser parte de esto es un aprendizaje que pude tener con ella y con cada historia vivida y contada de ella misma. Y yo también ya puedo contar esto como una historia. Contando puedo mostrar historias muy buenas que pude aprender o compartir aquellas cosas que he vivido a lo largo de este tiempo durante meses. Ha sido una muy buena el poder yo como joven de 18 años pueda demostrar o ver más allá de todo lo que creo que pensaban de este sitio a un lugar que es muy importante poder demostrar que la autoestima baja no solo la vemos más allá de que puedan tener algún mal día, sino que en varias situaciones la podemos encontrar, la verdad. Como punto B de esta dimensión, identifique la participación o capacidad de lo planteado se lleva a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Ha sido mucha ayuda y algo práctica de poder realizar actividades pensadas y poder hacer con las chicas. También nos facilitó el poder ir conociéndolas día a día. En cada visita que teníamos cada vez con ellas, hemos llevado a cabo práctica, baile, risas y todo con ellas. En algún rato o lugar, pero nunca
como tener ese espacio solo para ellas, entonces era como que necesario en este caso poder ayudarlas en esto a ellas. Desde la percepción que tiene ella desde el lugar en el que se encontraban, le era un poco difícil asimilar lo que aprendían, o si no el dejarse llevar por otros comentarios, en este caso los nuestros y los de ellas, porque ellas tenían otra percepción a la que nosotros queríamos que ellas logren y aprendan. Entonces la verdad hemos podido vivir realmente, ir a un lugar muy lejano y un poco lejos de la ciudad. No es un lugar transcurrido mucho, ya que no cualquiera puede ingresar tampoco en este lugar, entonces hemos necesitado permisos y demás. Como punto número 6 y último, tenemos las ideas se reflejan en las actitudes, características intelectuales que se desarrollaron durante la realización. Y último, tenemos las ideas se reflejan en las actitudes, características intelectuales que se desarrollaron durante la realización del proyecto. En esta parte la verdad puedo decir que sí me ayudó en poder aprender un poco más allá de haber enseñado y dar espacio seguro, porque en ellas pudimos trabajar, aprender a escuchar y a ver más allá de no juzgarlas, sino a ponerme en el lugar de ellas, esas adolescentes, y tanto para entender sus emociones o circunstancias en varios temas. También nos ayudó en que no solamente veamos esto, sino también un poco de integridad en ella, también humildad, un poco de empatía de parte de nosotras, y tanto la honestidad de parte de ella fue muy necesaria en este caso. Todo esto porque también hemos sido perseverantes con ella y tanto ellas con nosotros, porque había veces que íbamos una semana, luego la otra semana ya no íbamos porque teníamos parciales o finales o pendientes, entonces era como que las chicas perseveraban que nosotros íbamos a volver, pero tenían ellas tareas que cumplir, entonces ellas eran como que sí, eran íntegras en poder cumplir con las tareas o roles que nosotros les dejábamos a ellas como nuestro grupo focal. Entonces la humildad de nosotros nace en donde podamos, como personas adolescentes, mujeres, podamos convivir con otras personas que más allá de juzgarlas o teníamos una mentalidad diferente, entonces pudimos ver personas arrepentidas, la verdad. Entonces la empatía de parte de nosotras y la honestidad tanto de parte de nosotras hacia ellas, de poder decirles su verdad y que puedan expresarse más allá de muchas cosas que le decíamos. Pudieron aprender cosas en inglés, pudieron aprender baile, pudieron aprender cómo tener esa creatividad en diferentes presentaciones, ya sea cómo crear un postre, en este caso ya nos demostraron eso. Entonces vimos integridad en todas ellas, de poder ser partícipes en cada actividad o en cada pregunta que nosotros hacíamos con ellas, al poder querer ayudarlas. Entonces el proyecto no solo me dejó aprendizaje de otros, sino también en lo emocional y mi sensibilidad social, mi capacidad de un buen diálogo y mi compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Como último solo quiero decir muchas gracias a la licenciada por haber dejado ser partícipes a nosotros como estudiantes, de crear lazos más allá de un tema en lo emocional con ellas, y que la verdad estamos agradecidas nosotros. Y eso es todo, muchas gracias.